Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? Ya estamos aquí estrenando el podcast de Oncology y lo hacemos con una invitada de lujo. Tenemos hoy a la doctora Sara González, que la podéis encontrar en Instagram como dbd.cancer y con la cual vamos a tener el placer de hablar sobre cáncer, ejercicio, actualidad de la investigación y otros temas muy interesantes y no queremos que te los pierdas. Empezamos. Bienvenida, Sara. Es un placer tenerte como invitada y además hacerte saber de que eres la que abre el nuevo podcast de Oncology. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros, que, jolín, vaya ilusión, menudo honor que me habéis concedido a ser la primera. Encantadísima de estar aquí, vamos, por supuesto. El honor es nuestro, pero antes de empezar, Sara, sí que me gustaría de que la gente te conociera un poquito más y te paso la palabra para que te presentes, que digas a qué te dedicas, lo que tú quieras. Vale, bueno, yo soy Sara González, soy residente de quinto año, de último año de oncología médica en un hospital público de la Comunidad de Madrid, de primer nivel en España. Y bueno, yo pues hace poquito, hace unos meses, cuando estaba embarazada de mi segundo bebé, decidí empezar a divulgar sobre oncología en redes sociales, un poquito con la intención de que hubiese en la red más cantidad de información bien cribada, información científica a disposición del público general para combatir un poquito el tema de pues, la desinformación que hay, el exceso de pues, pseudoterapias y de cosas pues, que no tienen evidencia científica. Y bueno, y también mi intención era que todo lo que no tengo tiempo de explicarle a los pacientes en la consulta, porque es muy extenso, pues que pudiese haber pues eso, una fuente de información un poquito más amplia y de utilidad pues para la gente que lo necesita. Qué bueno, qué labor tan importante esta de la buena divulgación, digamos así, ¿no? Porque muchas veces nos fallan las fuentes de dónde buscar. Nosotros hace poquito hicimos una publicación precisamente sobre eso, de que no pongamos directamente diagnóstico de cáncer en Google porque pueden salir muchísimas cosas y muchas Sí. cosas malas. Por lo tanto, Sí. es maravilloso que existan cuentas como la tuya, una doctora especializada en oncología, que das esta buena información, esta vez sigues la información de la buena, de la mano de un especialista. Así Gracias. que animo a toda la gente que nos esté escuchando que visite tu cuenta porque le van a sacar muchísimo partido. Gracias. Pues, Sara, si te parece, Sí. me gustaría empezar un poquito este primer podcast hablando sobre los hábitos, porque Vale. está claro que los hábitos son fundamentales, los buenos hábitos son fundamentales, como la Eso es. alimentación, el ejercicio, el descanso, Ujú. son un factor que pueden reducir los diagnósticos aproximadamente hasta un 40%, Ujú. pero todos estamos expuestos a padecer un cáncer. Y esto es una de las Sí. cosas que inquieta a mucha gente y a muchas personas que, como nosotros, como tú, como yo, nos cuidamos. ¿Por Eso qué es. sucede esto? Bueno, pues siempre que estudiamos el tema de la carcinogénesis, o sea, el riesgo de cáncer, hay que tener en cuenta que tenemos dos factores, o sea, dos tipos de factores de riesgo, ¿no? Los modificables, que es el tema de todo lo que podemos modificar, que son los hábitos de vida, pues ya sabemos que el tabaco es malo, el alcohol es malo, en general las drogas son malas, la contaminación ambiental, el radón, los alimentos procesados, pues una serie de químicos, bueno, pues una serie de cosas que directamente son carcinógenas y son malas. Y bueno, y el tema pues de la alimentación saludable, la dieta rica en frutas y verduras, que es factor protector en general para casi todos los tipos de cáncer, y el ejercicio físico de cierta intensidad, que también se ha visto que es factor protector. Todo eso es una cosa que nosotros podemos modificar, ¿no? Si tenemos, imagínate que tenemos una balanza, pues vamos cogiendo cositas y la balanza se va inclinando del lado protector. Pero luego, por otro lado,
tenemos una serie de factores no modificables que son pues, nuestros genes, nuestros antecedentes familiares y nuestra propia predisposición personal a desarrollar un tumor. Y eso, pues, ya conocemos algunos genes, pero no los conocemos todos. A veces hay casos de agregación familiar que llamamos de que en una misma familia se juntan muchos casos de cáncer y todavía no tenemos claro quién es el culpable ni quién es el gen que participa o si es que esa familia ha estado expuesta a ciertos factores ambientales que todavía no hemos identificado. Y luego, bueno, también te quería comentar que dentro de los otros factores, los modificables del estilo de vida, de las drogas y del alcohol, pues hay que tener en cuenta que tenemos un estilo de vida últimamente que es muy poco sano, ¿no? En general, creo que somos una sociedad sometida a muchísimo estrés, que no respetamos bien nuestros ritmos circadianos, que tenemos poco descanso nocturno, mal descanso nocturno, muchas horas de trabajo, muchas cargas familiares y que pues al final cuando estás sometido a mucha carga de trabajo, a mucho estrés, el resto de hábitos saludables se resienten, ¿no? O sea, es gente que tiene poco tiempo para cocinar sano, gente que no sabe, no tiene tiempo para hacer una compra, gente que no tiene tiempo de hacer ejercicio y si tienes poquito tiempo y estás tan agotado que el cuerpo te pide descansar. Pues al final es como un bucle en el que como sociedad nos estamos metiendo, que yo creo que también está favoreciendo la aparición de nuevos casos de cáncer, por así decirlo. Está claro, estamos llevando unos ritmos de vida que son todo menos saludable. También es verdad de que muchos dependerán, y es alguna persona que nos oiga, dirán, no es mi caso, pero a algunas otras le vamos a poner ya el interrogante, ¿no? Y es que será cuestión de prioridades. Es Eso es, sí, decir, eso. hay estrategias como dejar la comida hecha en los fines de semana para el resto de la semana. Pequeñas dosis de ejercicio ya es más que nada. Por lo tanto, Eso también es. las prioridades hacen mucho en Sí, este es caso. como que tiene que entrar a formar parte de nuestra rutina el autocuidado, por así decirlo, o por lo menos formarse en cómo pues, alimentarse de forma sana, aunque sea de forma sencilla, que tampoco hay que elaborar grandes cosas. Y luego el tema de introducir el ejercicio en nuestra rutina, que a veces es muy difícil, pero incluso de forma sencilla, 10 minutos, cuarto de hora en casa, se puede meter en la rutina. Vaya. Exacto, y es más, tú lo has comentado ahora el tema del ejercicio, que es la que a nosotros como Oncologym nos atañe, ¿no? Recientemente Sí. salió un estudio, sinceramente no recuerdo el nombre, pero bueno, demostraba de que 20 minutos a la semana de ejercicio ya reducía en un porcentaje muy, muy elevado el riesgo de muerte por todas las causas, ¿no? Por lo tanto, 20 Efectivamente, minutitos a la semana, yo creo que todos lo podemos sacar. eso es, sí señor, Y efectivamente. Sara, siguiendo un poquito por aquí, una vez ya la persona ha sido diagnosticada, ¿de acuerdo? Ujú. Una persona recién diagnosticada querrá saber cuánto de grave es su tumor, si hay o no una diseminación. Y hace muy poquito tú hiciste en Instagram una publicación donde aclarabas el- la diferencia entre grado y el estadio de la enfermedad. Cuéntanos, por favor, cuál es la diferencia, las diferencias principales de estos términos que pueden llevar a bastantes confusiones, la verdad. La confusión, claro. Bueno, cuando a uno le diagnostican, em, una de las cosas fundamentales que hay que saber, y lo principal es el estadio. El estadio, hay 4 estadios en el cáncer, ¿vale? Y lo que nos habla es de cuánto de extendida está la enfermedad. A menor estadio, menor extensión de la enfermedad. Un estadio 1 es un estadio de enfermedad localizada, ¿vale? Los estadios 2 y 3 siguen siendo enfermedad localizada o lo que nosotros llamamos localmente avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues que el tumor es más grande, son tumores en general de mayor tamaño y que Ujú. además pueden tener ganglios regionales, es decir, los ganglios que rodean al tumor, los ganglios linfáticos que drenan de la zona del tumor son los que están afectados. Pero esos son ganglios regionales que si están afectados no los consideramos como metástasis, sino afectación localizada. Y luego está el estadio 4. El estadio 4 es cuando las células del tumor han aprendido lo suficiente como para salir del tumor al riego sanguíneo o al resto de linfa
y se han extendido y se han posado y han generado lesiones en otros órganos diferentes a su órgano de origen, como imagínate un cáncer de pulmón y de repente tienes una lesión en el húmero o en el fémur, pues sus lesiones óseas son metastásicas porque ya han salido del pulmón, o cerebrales, por ejemplo. Entonces, ¿por qué el estadio es de las cosas más importantes? Porque nos cambia el manejo de la situación radicalmente. Claro. Cuando tú tienes un estadio localizado o localmente avanzado, lo que vas a optar es por un tratamiento con intención curativa, radical. Esto quiere decir que tú vas a intentar dejar a la persona sin enfermedad y en revisiones. Otra cosa es que tú, cuanto más estadio tengas dentro de los 3 primeros estadios, mayor será o menor el riesgo de recaída a medio largo plazo, y habrá que vigilarte más o menos estrechamente, pues en función del riesgo de recaída que tú tengas. Pero el tratamiento en ese caso es curativo y eso lo da el estadio, ¿vale? Es cuando yo hablo mucho del TNM. El TNM es el T de tumor, que marca el tamaño del tumor, que es del 1 al 4, la N de ganglios, nodes, nodes en inglés, por eso es N, ganglios afectos, y la M es M1 o M0 en general, que es de metástasis sí o metástasis no. Entonces, el TNM es lo que te dice el estadio, que también el estadio depende de cada tumor, varía un poquito, Claro. ¿vale? Pero en general, del 1 al 4 en todos, y el tema del tratamiento es igual prácticamente en todos. Esto por un lado. Y ahora me preguntabas por el grado, ¿verdad? Correcto. Eso es. Bueno, tú si me quieres interrumpir, interrúmpeme, que yo me embalo y empiezo a hablar, ¿vale? Está perfecto, Vale, cualquier cosa tú me dices, oye, no corras tanto, ¿vale? sin Pues problema. mira, el grado, forma parte del diagnóstico anatomopatológico, es decir, de las células cuando se hace una biopsia. Y el médico patólogo es el encargado de revisar las biopsias, y lo que hace es que ve esas células en el microscopio y lo que hace es ver cómo son esas células, cómo son de feas. En cuanto a feas, normalmente es si se parecen a las células del órgano del que procede. O sea, si esas células tumorales tienen más o menos parecido, pues imagínate un cáncer de próstata, pues si esas células se parecen a las células de la próstata, más, pues será un grado 1. Si son más feas y más desdiferenciadas, es decir, que son células que ya no las reconoce ni su madre, es como, imagínate un Ford Focus normal, pues es un Ford Focus, tú lo ves por la calle y reconoces que es un Ford Focus, pero si ese Ford Focus lo compra una persona que le apetece tunearlo y le pone alerones verdes, rosas, le tinta las lunas, le pone, ¿sabes? Tú ya ves por la calle eso y ya no sabes ni qué coche es, y a veces ya ni si es un coche o es un avión. Pues esa es una comparación. O sea, el grado es cuanto más fea la célula y más diferente de todo es, en general, mayor grado tiene. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es un tumor más agresivo, más mutado, tiene más carga de mutaciones, más feo. Y en general es un tumor que, si vemos grado 3, nos va a parecer que tiene más riesgo de recaer que un grado 2, o si es metastásico es un tumor que probablemente va a crecer y a progresar más rápido que un grado 1. Y eso a veces va un poco acorde a la agresividad y a la tasa de crecimiento. Hay una cosa que se llama Ki-67, o el índice de replicación, que eso lo miramos nosotros mucho porque cuanto mayor porcentaje de Ki-67, que tiene un nombre impronunciable y es bastante poco intuitivo, pues cuanto mayor porcentaje de eso normalmente nos habla de que son tumores de más rápido crecimiento, ¿no? Que tienen una tasa mitótica más alta, esas células se dividen más rápido. Eso suele venir en los informes de anatomía patológica, y se pueden consultar casi siempre. Nosotros lo miramos mucho. Y pues poco más te puedo contar del tema grados. Si quieres saber más, cuéntame. Esto es una de las cosas que cuando lo vimos en el Instagram nos pareció tanto a mí como a Emanuel, a mi pareja, una cosa Sí, súper importante, ¿no? Porque muchas veces son dos términos que llevan a muchísima confusión. Por eso queríamos sí, que lo dijeras en este primer podcast, para que de ahora en adelante la gente tenga bien claro los dos sí, términos, estadio y grado. eso es. Por lo tanto, a partir de aquí yo creo que las cosas ya la gente lo va a tener bastante más claro, ¿no? Sí, Y sí, Sara, sí, me está totalmente. encantando todo eso que nos estás contando, la verdad. Es decir, estamos aprendiendo muchísimo, y este podcast, ahora porque estamos aquí en directo, pero ya te digo yo que va a ser uno de los podcasts de los cuales vamos a tomar nota.
Me alegro. Me llamó mucho la atención y es una de las cosas que también es fundamental, es muy importante y me gusta mucho mm, la manera en la que lo explicaste, una manera muy sencilla, y es de que todos los cáncer, todos los diagnósticos de cáncer, lo más Ujú, importante es su apellido. Por ejemplo, la proteína ER2 en el cáncer de mama, la ujú, ALK en el cáncer de pulmón. ujú. En Sí. este caso, ¿en qué punto se encuentra la investigación para, para tratar los diferentes diagnósticos de cáncer? ¿En qué punto estamos nosotros? Bueno, o sea, dentro de que esto es muy diferente entre unos tipos de cáncer y otros tipos de cáncer, yo te diría que en líneas generales, lo que yo creo que en investigación se está tendiendo ahora mucho es a buscar moléculas que ataquen dianas terapéuticas. Una diana terapéutica es como una proteína o una mutación clave de un tumor que nosotros podamos atacar, ¿vale? En general, lo que se están buscando son moléculas que ataquen puntos diana. Eso por un lado. Las terapias dirigidas ahora mismo es lo que más se está buscando, porque además están apareciendo un montón de plataformas de secuenciación genética en el que, por ejemplo, los tumores de origen desconocido o tumores en los que no tenemos muchas alternativas de tratamiento, los mandamos a analizar y normalmente nos devuelven como su firma genética y las mutaciones que tienen que pudieran ser dianas terapéuticas con fármacos que ya tenemos en activo. Entonces, bueno, eso es una forma pues de avanzar un poquito en el tratamiento de los tumores. O sea, en líneas generales, la investigación se está centrando en buscar terapias dirigidas nuevas y en buscar firmas personales de cada tumor nuevas para poderlas atacar. Y luego en los tumores, en los tratamientos que ya tenemos dirigidos, estamos buscando maneras nuevas de aplicarlos a tumores que ya conocemos y que todavía no tienen tratamientos muy efectivos. ¿Vale? Eso. Y luego, por otro lado, está el tema inmunoterapia, que también la inmunoterapia es una cosa que es relativamente reciente, de hace poco, y pues bueno, ya se ha visto que, por ejemplo, en el cáncer de pulmón fue así donde más explotó en su primer momento y se ha visto que es muy efectiva y en el melanoma, pero bueno, no en todos los tipos de tumor. Y se están buscando como marcadores o se están buscando datos dentro de un tumor que nos orienten a si esos tumores van a responder bien a la inmunoterapia o no van a responder. Y pues en esa búsqueda se está y se está intentando ampliar el uso de la inmunoterapia en general a todos tipos de tumores. Ahora mismo tiene pues muchos usos ya en cánceres digestivos cuando hay inestabilidad de microsatélites o en tumores de mama triples negativos que ya está aprobado su uso en primera línea en enfermedad metastásica y se parece que también hacia la adyuvancia en la enfermedad localmente avanzada. Entonces, bueno, pues en eso estamos, terapias dirigidas, inmunoterapia, intentar ampliar los usos de los fármacos que ya tenemos y en encontrar fármacos nuevos, básicamente. Me gustaría, a ver si puedes profundizar un poquito en el tema de la inmunoterapia, porque me he encontrado con casos de pacientes a los que nosotros entrenamos, de que les Ujú. decimos la inmunoterapia y enseguida salta la alarma de los efectos secundarios, y eso es algo que preocupa muchísimo. Y también eh, se entiende por inmunoterapia que se utiliza nuestro propio sistema inmune, por así decirlo, rápido, para Eso es, combatir eh, las células tumorales. eso ¿Qué le es, sí. podrías decir a estas personas que están tan preocupadas con los efectos secundarios de la inmunoterapia, teniendo en cuenta de que es un tratamiento bastante nuevo? Pues es normal que estén así. Pues sí, 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 si yo estuviera en tratamiento de inmunoterapia también me preocuparía no tener ninguna toxicidad por inmunoterapia. Dentro de que es un tratamiento nuevo que ha demostrado bastante efectividad en muchísimos casos, a ver, hay otros casos en los que no es tan efectiva, pero en muchos casos pues claramente representa un beneficio en el control de la enfermedad. Pues hay que tener en cuenta que no deja de ser un estimulante del sistema inmune. Entonces, em, las toxicidades más frecuentes con la inmunoterapia normalmente son a nivel de piel, de exantemas cutáneos, granitos, picores, em, y eso es lo más frecuente.
pero no son graves, son pues un poquillo incómodas, pero son toxicidades o diarreas leves. Esas son las toxicidades más habituales y menos graves, pero bueno, en general tenemos que estar muy atentos porque ya en menor medida de casos, cuando utilizamos la inmunoterapia con un solo fármaco, no suelen aparecer efectos que llamamos grado 3, grado 4, que son los más graves. Estos son más frecuentes cuando usamos inmunoterapia con más de un fármaco. A veces hacemos combinaciones de 2 fármacos, ahí es cuando hay que estar más atentos. Y la toxicidad de la inmunoterapia puede aparecer durante el tratamiento o incluso puede aparecer años después, ¿vale? O meses después de acabar. Lo que hay que tener en cuenta es que el paciente que está en tratamiento con inmunoterapia tiene que estar muy vigilado con analíticas periódicas antes de cada ciclo para vigilar tanto la función del riñón, del hígado, del corazón, del tiroides y luego advertir al paciente de que si presenta ciertos síntomas nos lo tiene que decir o síntomas que son raros de nueva aparición que nunca ha tenido. Vale, muchas veces les alertamos y decimos, oye, si un día estás muy, muy cansado y es un cansancio que no eres capaz ni de levantarte de la cama, eso no es normal, nos lo tienes que decir, porque ahí tendríamos que hacer un estudio hormonal porque puedes tener incluso una hipofisitis, quiero decir, la hipófisis que es la que maneja el tema hormonal y hacer pues que no produzcas cortisol, que no produzcas hormonas tiroideas, también produce tiroiditis, que hagas un hipotiroidismo, pero eso normalmente lo vigilamos con las analíticas periódicamente y si eso pasa lo que hacemos es sustituir de forma artificial el tratamiento hormonal, ¿vale? Y se puede seguir con la inmunoterapia. Luego, es verdad que cualquier órgano del cuerpo es susceptible de ser víctima de tu propio sistema inmune. Entonces, pues que se puede tener una hepatitis, una neumonitis, una colitis, una encefalitis, pues pueden aparecer. Son muy raras de ver en pacientes con un solo fármaco y aún así también raras de ver en pacientes con 2 fármacos. Pero siempre estamos un poco vigilantes. Y si aparecen, lo indicado es poner corticoides en principio a dosis altas intravenosos al principio. Te hablo de los graves, ¿vale? Los leves a veces no hace falta ni corticoide o una pauta cortita de corticoide oral en casa. Y en los graves se pone corticoides a dosis altas intravenosos o incluso inmunosupresores si hiciera falta. Insisto en que es una cosa poquito frecuente, muy poquito frecuente y sobre todo en pacientes que reciben 2 fármacos y, luego también esto es muy curioso porque los efectos secundarios de la inmunoterapia sí que se correlacionan con el efecto sobre el tumor. Siempre decimos que la quimio, el efecto secundario de la quimio no quiere decir que tú vayas a tener una mejor respuesta a la quimio porque tengas más efectos secundarios, porque con la quimio no se correlaciona, pero con la inmunoterapia sí. O sea, la gente que tiene efectos adversos con la inmunoterapia así graves, luego suelen tener respuestas de la enfermedad muy mantenidas en el tiempo y suele controlar la enfermedad bastante tiempo. Es muy curioso esto, la verdad. Y pues poquito más te puedo decir, espero haber aclarado algunas dudas. Sí, seguro que las he aclarado, pero quería aprovechar el tema que estamos hablando porque de esta manera vamos a tranquilizar a muchísima gente que al fin y al cabo es de lo que se trata este podcast, ¿no? Y este último dato de la correlación de la inmunoterapia con el tumor, pues la verdad que ha sido un dato que desconocía y que ya tomo nota. Me está gustando mucho esto que has dicho de que la ciencia va avanzando, tenemos las terapias dirigidas, tenemos la inmunoterapia, de cada vez son más los tratamientos que hacen posible la supervivencia y eso es maravilloso, ¿no? Sí, efectivamente. Y claro, ¿qué sucede? Hasta hace relativamente poco, cuando se hablaba de cáncer, parecía que cáncer era un sinónimo de sentencia de muerte. Sí. Y gracias a Dios, los datos poco a poco van cambiando. Actualmente, Uh-huh. ¿cuál sería el porcentaje de supervivencia, más o menos? Yo sé que me vas a odiar, pero no voy a hablar de porcentajes, ¿vale? Ahora te voy a explicar por qué. Me parece muy bien. Sí, sí, no, porque es que lo de los porcentajes es muy engañoso y Sí. más aún al hablar del cáncer en general. Mira, lo que ha cambiado es que ahora mismo dentro de la oncología no tiene nada que ver tener un tipo de cáncer o tener otro tipo de cáncer, porque tenemos tipos de cánceres para los cuales se han encontrado terapias
dirigidas que llegan a cronificar la enfermedad durante bastantes años, y luego tenemos tipos de cáncer que por desgracia están completamente estancados en cuanto a tratamientos y que tienen una supervivencia infausta de muy poquitos meses a pesar del tratamiento. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si te digo un porcentaje, ese porcentaje va a estar sesgadísimo por los Claro, extremos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, ante un diagnóstico de cáncer, hay que hablar con tu oncólogo y le tienes que decir que este tipo de cáncer, cómo estamos ahora. Porque te voy a poner un ejemplo de cosas que se pueden controlar bastante bien a lo largo del tiempo y de cosas pues que ahora mismo lamentablemente no tenemos un arsenal terapéutico demasiado amplio. Entonces, una cosa que, por ejemplo, ha mejorado mucho el manejo, pues imagínate el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón ha dado una explosión de tratamientos dirigidos nuevos espectacular, eh, sobre todo cuando se han encontrado mutaciones que han podido ser tratadas de forma dirigida. Te voy a hablar, por ejemplo, del cáncer de pulmón con mutaciones ALK, cáncer de pulmón con mutaciones FCR o incluso cánceres de pulmón que tienen una proteína que se llama PDL1 y si la tienes muy alta, al 95%, muchas veces tienes una respuesta mantenida durante mucho tiempo con la inmunoterapia. Entonces, cuando tú estás en este escenario, pues es que no tiene nada que ver el pronóstico que te dan en ese momento como cuando, por ejemplo, te diagnostican pues, un cáncer de páncreas metastásico que sin inestabilidad de microsatélites y sin ningún tipo de mutación a la que tú puedas atacar. ¿Me claro. explico? Entonces, es verdad que el cáncer ha mejorado mucho, las terapias han cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos, yo creo, de los 10-15 años para acá, pero es verdad que, pues que hay que tener en cuenta dos cosas, el tipo de cáncer que tienes y en qué fase está la investigación en ese momento y luego en el momento en el que te diagnostican, si es un estadio 1, 2 o 3 o es un estadio 4 y dentro de los estadios 4 lo que siempre digo es que una enfermedad metastásica no es igual para todo el mundo. Hay gente que tiene una única metástasis, dos metástasis, tres y luego gente que tiene metástasis desde aquí arriba hasta aquí abajo y le afecta a órganos vitales, lo que llamamos crisis visceral, y en esos momentos, pues, por muchos tratamientos que tengas para elegir, pues a lo mejor no puedes hacer gran cosa. Pero si tienes una única metástasis, incluso se puede plantear un tratamiento radical curativo, entre comillas. Esos son los pacientes que llamamos oligometastásicos, que tienen pues muy poquita carga de enfermedad y se puede plantear dejarles a cero de enfermedad, ¿sabes? Y aprovechando que nos estás hablando sobre la metástasis, yo te Ujú. quería preguntar, como has dicho, de cada caso es un mundo, por lo tanto vamos a hablar en todo momento en líneas generales. Pero Sí. existen casos de que la metástasis se pueda cronificar y que por lo tanto la persona lleve un estilo de vida, digamos, normal o que pueda seguir con su ritmo de vida habitual, mejor dicho. Sí, 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 sí. Sí, sí, existen casos en los que se puede tener una enfermedad controlada durante años, y gente que está trabajando y gente que está haciendo vida normal. Sí, sí. Pero ya te digo, depende del tipo de cáncer y no es aplicable a todo el mundo. Pero sí que hay muchos casos y cada vez más, o de gente que tiene muy buena respuesta, hay gente que recupera más o menos su vida habitual. Hombre, lógicamente tu vida nunca va a ser la misma del antes y el después del diagnóstico y con el tratamiento, pero se consiguen buenas calidades de vida durante muchos años, en muchos casos, ¿vale? Claro, la calidad de vida es fundamental porque muchas veces acude Sí, gente a nosotros diciendo de que tiene metástasis y que no quiere hacer el ejercicio por miedo. Nosotros desde el ejercicio lo que buscamos es una mejora de la calidad de vida del paciente, ¿no? Que es lo que, en definitiva, en los casos de la metástasis, es lo que nosotros queremos, junto con los ujú, tratamientos que se le den, junto con la alimentación, el buen descanso, el ejercicio, pues buscar que esta persona pueda llevar un ritmo de vida lo más normal posible, el más habitual suyo posible, y que ujú, con el ejercicio pues pueda mantener esa funcionalidad, esos niveles de fuerza, masa muscular, que en todo momento ujú. le van a ser de ayuda. Eso Y para es, ir eso es. cerrando, Sara, sí que me gustaría entrar estos 4 minutitos, 5 minutitos que nos quedan, hablar un poquito sobre el ejercicio. Me gustaría saber si se está recetando, por así decirlo, ¿no? Si se está recetando el ejercicio en la consulta. Y a nivel personal, ¿cuál es tu opinión
sobre el ejercicio en la sanidad pública actual? Vale. Bueno, parto para decir que el ejercicio físico es fundamental en el paciente oncológico, que siempre tiene que estar efectivamente adaptado al estado físico de cada uno, ¿vale? Hay gente que no puede hacer grandes cosas y luego gente que tiene un estado estupendo y que debiera de esforzarse en alcanzar unos grados de ejercicio lo bastante intensos. Importante. Partiendo de ahí, me estás preguntando al final, ¿cuál es el día a día en la consulta de oncología? Y si en ese día a día entra a formar parte y se menciona el ejercicio físico. Pues Correcto. sí. O sea, en general yo creo que todos mis compañeros le insisten a sus pacientes, te hablo de compañeros míos, superiores míos, adjuntos míos, grandísimos profesionales, que son muy conscientes de la importancia que tiene el ejercicio físico. Lo que pasa es que con algunas personas insistimos más y con otras personas insistimos menos en función, pues, del estado que tienen. Pero en general el discurso suele ser, en pacientes sobre todo que están en tratamiento activo con quimio, es muévete y, no, y mínimo sal a andar todos los días 1 hora. Mínimo eso, porque y lo que les decimos es que si puedes hacer más ejercicio y puedes hacer pilates y puedes hacer algo de pesas, lo haces, por favor. Y si no, mínimo andar. Y lo que por favor les pedimos siempre, siempre es que no se acuesten en la cama si están cansados y que no estén todo el día sentados, porque el cansancio de la quimio empeora al acostarse. Si tú te acuestas 1 hora a dormir estando con quimio, te vas a levantar peor de lo que estabas. Entonces, siempre se insiste en que con la quimio es fundamental mantenerse activo, pero fundamental dentro del estado de cada uno, pero si tu estado te permite y tú eres capaz de obligarte lo suficiente a ir cada día escalando posiciones y haciendo un poquito más, pues es terreno que tienes ganado, porque tienes más masa muscular, comes mejor y toleras muchísimo mejor los tratamientos. Y además te encuentras mejor, o sea, la calidad de vida aumenta y aumenta la supervivencia. Y es una realidad. Y se lo decimos a la gente, lo que pasa que esto ya yo lo puedo recomendar, pero ya sabes que esto entra dentro del libre albedrío de cada uno. Esto no es una pastilla que te puedas tomar, esto es tu fuerza Total. de voluntad y bueno, y también tu capacidad en tu día a día y la posibilidad, que decimos que es fácil, normalmente hacer lo mínimo es bastante fácil, pero bueno, hay muchos casos, la vida tiene muchos grises y no todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces nosotros no somos unos fustigadores y nosotros no venimos a castigar a la gente ni a regañarla a la consulta, simplemente damos unas recomendaciones básicas y cada uno pues que haga lo que pueda, ¿vale? Me ha parecido magnífico ese aporte y creo que todas las personas que estén dubitativas, que nos escuchen hoy, pues van a tener un poquito más claro la importancia que tiene el ejercicio, tanto antes, durante y después del proceso oncológico. En todo Y, momento. y para terminar, Sara, has comentado Sí. una cosita Ujú. de que es la fatiga asociada al cáncer, ¿no? Y es que, Sí. como muy bien has comentado, Mm. eh, las personas que están en tratamiento, pues es normal que tengan esa fatiga, que es una fatiga totalmente diferente, que puede ir desde el cansancio hasta el mal humor. Sí, sí. ¿Podrías así, a grandes rasgos, en líneas generales, cómo afecta el Sí. ejercicio a la mejora de esta fatiga? Pues, a ver, siempre decimos que el ejercicio, para que haga efecto, bueno, tú eso lo sabes seguro, tienes que tener una mínima constancia y por lo Eso menos es. tienes que llevar un par de semanas haciendo ejercicio para tú empezar a notar los beneficios. Eso yo creo que es una cosa que a la gente le desalienta mucho, que no es una cosa inmediata, pero en Somos general, cortoplacistas normalmente. claro, entonces es una cosa que requieres de por lo menos un par de semanas de hacer ejercicio un poco en condiciones para tú empezar a notarte mejor. Eso es. Pero sí, sí, el ejercicio físico te hace más fuerte, más resistente y tú como organismo y persona más fuerte y más resistente te cansas menos. Tienes unos pulmones que se expanden más, tienes un corazón que late mejor y más fuerte. Entonces es una persona que te cansas menos haciendo lo mismo que otras personas que no hacen ejercicio. También es verdad que hay que tener en cuenta en el paciente oncológico las variables que influyen en la fatiga. El ejercicio va a mejorar, pero siempre hay que asegurarse, bueno, la enfermedad cansa, el tratamiento cansa, pero por ejemplo estar bien alimentado, no tener carencias nutricionales, no tener anemia, ferropenia, eso cansa muchísimo. Claro. Vale, entonces pues hay que completarlo todo y la fatiga es una cosa que hay que atacar desde muchos ángulos y es un caballo de batalla muy difícil. Pero en general el ejercicio es una cosa que beneficia mucho y la disminuye en gran medida. Sí.
Así es decir, al fin y al cabo, lo que tenemos que buscar es atacar el cáncer, por así decirlo, desde diferentes frentes. Alimentación, fisioterapia, oncólogos, todo. De esta manera vamos a reducir los efectos secundarios y lo que todos nosotros queremos, las posibilidades de supervivencia y mejora de calidad de vida, pues van a aumentar. Eso es. Y hasta aquí el primer capítulo, que tenemos el gran honor, el placer de tenerte aquí con nosotros, Sara. Muchas gracias. Ha sido un gusto el escucharte, hemos prestado muchísima atención y para toda la gente que nos ha escuchado, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo, que hayáis aprendido, que también hayáis tomado nota y, por supuesto, que os animéis a escuchar los siguientes episodios. Así que hasta pronto y nos vemos. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncology. Te esperamos en el próximo episodio.